En las últimas semanas, la campaña de desinformación en torno al tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha sido implacable. Hemos escuchado de sectores de la oposición que el gobierno central está desfinanciando las pensiones jubilares del IES en un 40% y que le debe 1.700 millones de dólares a la institución. No se deje confundir. La falsa controversia responde al oportunismo de grupos de poder, de políticos y de burócratas de la institución que buscan sacarle recursos al Estado. El IES ha venido recibiendo del gobierno central un subsidio del 40% para el Fondo de Pensiones Jubilares. Este subsidio nació en la década de los 70, cuando el IES atravesaba una crisis. Hoy, el IES tiene un superávit, por lo que ya no es necesario tal subsidio. Este subsidio le representa al gobierno central aproximadamente 1.100 millones de dólares anuales que se podría utilizar para escuelas, hospitales, medicinas o carreteras. La supuesta deuda de 1.700 millones de dólares responde a un cálculo arbitrario basado en informes actuariales plagados de omisiones deliberadas. Este cálculo parte de una ley sin reglamento que obligaba al gobierno central a pagar la atención de salud de los jubilados y las enfermedades catastróficas de los afiliados. Es decir, obligaba al gobierno a asumir un gasto que le corresponde a un seguro, como el IES. Entonces, ¿de dónde y por qué surgió esta ley? En 1998, durante la fiebre privatizadora, la partidocracia introdujo dentro de la Constitución de Sangolquí un artículo que abría el paso a la privatización del IES. En su artículo 10 establecía que el jubilado recibirá prestaciones de salud en las unidades médicas del IES, en las mismas condiciones que los afiliados activos con cargo a la contribución financiera obligatoria del Estado. Es decir, que el gobierno se hiciera cargo de los jubilados y de las enfermedades catastróficas de los afiliados, porque ese gasto no sería un buen negocio para las administradoras de fondos privados. Así, las empresas administradoras se quedaban solamente con el dinero de las aportaciones de los afiliados, pero no con los gastos. ¡Qué buen negocio! En noviembre del 2001, la partidocracia hizo una ley para implementar la privatización, estableciendo en su artículo 220 que los ahorros voluntarios se depositarán directamente en las empresas adjudicatarias administradoras del ahorro previsional y los fondos acumulados por este concepto se administrarán como fondos separados de conformidad con el reglamento. Sin embargo, debido a que nunca se creó tal reglamento, esa deuda es inexistente porque es incuantificable e indeterminada. Para corregir esas inconsistencias, el Ejecutivo envió la propuesta de ley llamada Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo No Remunerado del Hogar, que fue aprobada. La ley incluye reformas para eliminar el subsidio del 40% al IES y establece en su lugar que el gobierno central garantizará las pensiones jubilares cuando sea necesario y por la suma que sea necesaria. Entonces, ¿quiénes y por qué se oponen a la reforma? Pues bien, he aquí las ironías. Se opone la izquierda radical antiprivatizadora que hoy defiende las herramientas para la privatización del IES y la derecha neoliberal que siempre clama por imponer la austeridad, reducir el gasto público y eliminar los subsidios. Confuso, ¿verdad? La verdad es que no están defendiendo al IES, ni a los jubilados, ni al país, sino que lo hacen para asestarle golpes políticos al Ejecutivo. Y todo esto difundido a través de una gran tribuna mediática. Deliberadamente confunden el subsidio con las aportaciones que el gobierno paga por los servidores públicos e insinúan que se trata de una deuda pendiente del gobierno con el IES. Pero los hechos contradicen esta campaña. ¿Cuáles son los hechos reales? En el año 2006 había 1.400.000 afiliados. Ahora, en el año 2015, existen ya 3.100.000 afiliados. Es decir, que en el gobierno actual se ha duplicado el número de afiliados porque ahora se obliga y se regula la afiliación de los trabajadores.
El número de médicos ha aumentado de 1.988 en el año 2007 a 4.900 en el año 2014. La cobertura pasó de 2.9 millones de beneficiarios en el año 2008 a 8.8 millones en junio del 2014. La pensión de vejez se ha incrementado en un 85% en los años 2007 al 2014. Según la CEPAL, Ecuador actualmente paga una de las pensiones más elevadas de América Latina y el Caribe. La realidad es que actualmente el IES es completamente solvente, cumple con todos los parámetros internacionales, tal es así que cuenta con más de 7 afiliados activos por cada jubilado. No se va a incrementar las aportaciones, no se va a disminuir las jubilaciones y no va a desaparecer el seguro social campesino. El dinero del IES, que antes tenía un rendimiento de un 0.3% anual en el exterior, hoy supera el 8% con inversiones nacionales. Las nuevas reformas al sistema de seguridad social fortalecen la eficiencia del IES y garantizan las pensiones de jubilación. El sistema de pensiones tiene ahora una sostenibilidad de 23 años, incluso, según estudios, con la adición de nuevos afiliados en los próximos años. El IES tendrá una sostenibilidad de 40 años. Una vez más, el gobierno de la Revolución Ciudadana ha demostrado la transparencia y la eficacia de su gestión.